Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Hoy es el primer domingo de nuestro año 2025, así que muchas felicidades a todos ustedes. Feliz año 2025. Y justamente en este domingo, 5 de enero del 2025, Ñandeya celebra la Epifanía del Señor. Epifanía quiere decir manifestación. Ñandeyara Aquí nosotros tenemos 3 epifanías esenciales y podemos decir también una cuarta epifanía. La primera es la manifestación del Señor con su nacimiento. El pueblo judío al Mesías, el Mesías, que viene Dios mismo y se encarna. Esa es la primera epifanía. Y incarnis, en la carne, encarnación. Primera epifanía. ¿Para quién? Para el pueblo judío. Este pueblo desde Abraham te daré la descendencia y de este pueblo saldrán reyes. Y sobre todo la manifestación que nosotros encontramos, ¿cuál es la verdadera realeza de Dios en la vida nuestra, de la sociedad, de la comunidad? Y nosotros eso lo aplicamos directamente en nuestra vida, en nuestra sociedad. Va ella Ñandeyara oye cua cañande, va ella oñeñandu cañande, con la epifanía dice. Bueno, y de aquí entonces vamos pasando un poquitito más, ¿verdad? Porque la segunda epifanía es justamente esta que hoy celebramos, Ñandeya cua, el conocimiento de Dios. ¿Pero para quién? Este conocimiento que se da a los lejanos, a los paganos. Upearengola Ñandeya los reyes magos. En realidad son los reyes, dice, que vienen del oriente. El oriente es el lugar de la sabiduría. Upeaco dice Hina Peñandeyara o Uecuea lleva. Oñemombae Peñandeya Huerecoahue. Oñemombae Catojanguancha Oisha Calle Ñande Ñanderesa Pea Ñandea Bella Guatagendie. Todo eso que él asume en su condición humana de Dios, ahora se manifiesta a todos los demás también, a todas las naciones. Solamente para esa epifanía del conocimiento, para el pueblo judío que estaba esperando de siglos la venida del Mesías y del Salvador. Al pueblo judío, y no, eso no basta, sino que ahora nosotros tenemos que ser luz. Es para toda la humanidad, para todos aquellos que están aún en las tinieblas. O esa peana iñacame cuera lleva, o esa caña y chupecuera va ella para allá puta coñan de cuatia pona coñan de recobe pona coñan de comunidad pona. Así es que famoso, ¿verdad? Esta famosa solemnidad que nosotros celebramos y conocida así como la fiesta de los Reyes Magos, ya añade, es para decirnos que Dios no se queda simplemente para un grupito. Peñande ebego y gusto villa porque oremos ñande cuetente oreminte, no, es el ñande entero betea. Aquí entonces la manifestación de Dios es para toda la humanidad, para todos los demás. Representaban estos 3 reyes magos como nosotros lo conocemos. Y después la tercera, que será en el bautismo. En el bautismo ya no va a ser simplemente para todas las naciones, o no va a ser como fue en Navidad para los judíos, sino que el bautismo quiere decir para nosotros personalmente. Pero vean, esta ya celebrada ahí dentro de poco, ¿verdad? Y ahí vamos a celebrar el bautismo del Señor.
Opepe ñande ya yesa pe ata opepe ñande ya hechata ya etajina peajina la ñande yara yirue o esa casa que ñande hinara. Pero para nosotros, porque el bautizo en griego quiere decir que ñande allí va ñande le cueñamos en o camiseta porque ñande ñande compromete hina ve ñande yara 10. Y después comenzará ya y seguirá nuestro tiempo ordinario, donde nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a esforzarnos y vamos a caminar en el día a día, te la tiempo ordinario. Ya domingo hagan entonces esta primera lectura, queridos hermanos, de esta gran solemnidad de la Epifanía. Estamos con Isaías capítulo 60 del 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelven sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Queridos amigos, se dan cuenta, esta es la manifestación, oye, cualca, opeare con la heimoyande. Dale, resplandece Jerusalén. Resplandece entonces ciudad de Dios, porque ha llegado tu luz. Ñande Jay Cuapona, 25 de diciembre, ya celebra, ya lleva Peñan de Yara ou, Peñan de Abuitepe, oye, manifestamos hoy para este pueblo de Israel. Pero le dice a Israel mismo, le dice a Jerusalén, tenés que alegrarte porque la gloria del Señor está sobre ti. Las tinieblas, todo lo que era negativo, que cubrían la tierra y esa espesa niebla que envolvían a los pueblos, ahora entonces esa oscuridad se disipa porque resplandece sobre ti el Señor. Resplandece sobre ti el Señor. Ñande mombagrae ñande aye, porque ñande yara no vino peñande con asome peñande ñame, peñande re coebe con anga ñande ñande bunuta yaguata ñande ñande bunuta ñamosarambia y cualcantero de teame. Y en ti se manifiesta su gloria, queridos amigos, ni que ñande le será peab. Ñande con año 2025 ñamoñe pues no imagina ñande la responsable, ñande la lleva potahina, ñande la lleva jata peñande re coebe en ese pesebre del corazón de cada uno de nosotros como comunidad donde ha nacido Jesús. Somos los faroles, somos los faros que tenemos que iluminar y que tenemos que dar a conocer la presencia de un Dios que se ha encarnado. Resplandece, Jerusalén, porque el Señor está sobre ti. Y si el Señor está sobre ti, quiere decir que ha nacido en tu corazón, en tu pesebre. Y ese corazón que ahora le tiene a Cristo en la vida, en tu comunidad, upea entonces con angandereñe preguntaremos sarambi. Y eso se manifestará, dice, en ti se manifestará su gloria. Así que si yo que cuero peña mañana ponar añande cristianos hay seña mañana allá bate coba ya pues ya llevo poner cojina llamo salambipio ya y cual cambio ante lo que te ave peñan de yarañe. Y entonces consecuencia, y esta es la verdadera epifanía que hoy celebramos de este domingo, caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu gloria. Por eso, queridos amigos, la responsabilidad de esta epifanía es esencial, porque ñandé, yaicuama jina peñande yara o huagüeñande apuetebe, ñandé ko anga yaguerecoma peñande ñame, peñande apuetume, peñande recobebe, jañandé ko anga ñamosarambita jayaicualcapa. Y por lo tanto, todos los que estaban en el pecado, en la oscuridad, caminarán los pueblos a tu luz. Upe peñande y catuya e peñande rogapupa lleva peñande mena veica. Entonces desde ahora tiene que comenzar a caminar en la luz del Señor. Entonces desde ahora tiene que comenzar a caminar en la luz del Señor. Pe ñande netame, da él allá por página, ñande corrupto, lo que sea, ñande montaña, ñande popita. Bueno, caminarán ahora en la luz del Señor. Y acá hay que manifestar, queridos hermanos,
La opea ñandenda ya, no anda ya, bueno, quiere decir que habenda por nacimiento del Señor. Quiere decir que aveñan de yara doui, no naceira ñande buitebe. Así que ñamos en ñoña aveñan de yara, ñande con asome, aube oye yara en todas las naciones, dice. Es decir, en todo nuestro país, en toda nuestra familia, en toda nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Queridos amigos, estamos con Ñandeyara y Dominical y muchas felicidades a todos, 2025, y hoy el primer domingo de este año 2025 celebramos nada más y nada menos que la solemnidad de la Epifanía. Ñandeña Mojerapea de los Reyes Magos. Upea esos magos que vienen del Oriente, que representan a los pueblos paganos, a todas las naciones, a todo el universo. Significa, queridos amigos, esta gran fiesta y esta solemnidad que nosotros tenemos que dar a conocer, manifestar, dice la Epifanía. Yecuacana, Intiroetea, Peñan de Yara, hoy me majañan en diegina, jaoñe penuma o guataina, o cacuama pemitaina. El domingo pasado celebramos el domingo de la Sagrada Familia, que quería decir y nos comprometía y decíamos nosotros, bueno, pea peñan de Yara o yerurea ñande ñamonga cuana, peñan de conasome, ñamonga cuana, peñan de rogapupa, lleva ñamonga cuana, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Y eso es lo que ahora tenemos que manifestar. Y nos pide el Señor a través de estas lecturas que nosotros somos ese farol, decíamos, esa luminaria, esa luz que brilla en la oscuridad. Y por eso damos a conocer, manifestamos, manifestación, epifanía para todas las naciones y para todos los pueblos. Gran compromiso, ya veré, si yo que fuera como cristianos. Esta segunda lectura ahora de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 3, los versículos 2 al 3, y luego del 5 al 6. Hermanos, ustedes han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Queridos amigos, esta es la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. Esta es una carta maravillosa, una de las últimas cartas que escribe Pablo, de puño y letra. Y miren cómo termina esta partecita. PVC, la, amoñe punuseco, ayolao, pe, huayulao, lleva, porque dice, también los paganos son coherederos de la misma herencia. Va en la herencia oberua bellaña de beña de yara. Y que es su evangelio, que es su enseñanza, que es la predicación de Jesucristo que estuvo en medio de nosotros, esas cañas de peñan de la pe, o mombe uñan de iñan de será y de la rey copona seno lleva, lande reguata seno peñan de yara voluntad, o yerue haishande lleva moro viva leruana piana. Entonces aquí está. Este es el camino que yo te muestro. Pero queridos amigos, esto no nos dice en una forma individual simplemente shehañan de yara haropetao bebé. No, sino que directamente Dios nos está diciendo que nosotros somos los primeros en ser tocados porque ñandego la yaipuruaina peñane acá lleva. Peñane apitu uñe la inteligencia para discernir, la libertad para decidir, la voluntad para hacer y sobre todo ese gran amor que infundió en nuestro corazón, esa gracia de Dios. Que tú jamás ya le yajaljú peñan de la peja ya popona. Y antes de yajaljú lo peñan de yara, a peñan de yara, anda y porían a moñan de pues vea lleva. Naña hacemos hay nunca de cualquier vicio, del vicio de la corrupción. Cuando te cuente lo que te ama mañana, pero no mañana pensar. Va y se vaya a pota la ñamonta janguaye que ama la política, va se vaya a pota. Entonces se movimina pe cargo, pe a veces movimina pende ya pues va de veña y pepe planillero o lo que sea. A veces chico, a veces ella de yara pesa da ya moriremos. Entonces tiene que haber un verdadero cambio y por eso dice que el evangelio, la enseñanza de Dios por medio de Jesucristo, porque es Dios que se ha encarnado. Hoy que peñan de contexto histórico, peñan de guatá, peñan de yara, o hoy que ñan en die. Oñembo peñan de dio, peñan de yo que ujina, pero guatañan en die, peñan de que de ojo, ese ina beca tú. Hoy se cañan de esa peña de ella de bueno. A otro yo batata será allí, arubillada.
Ani que la ve que tipo, a ver, ya pueda ver y poner porque sea yo, ñande yara, me mimboina, sea yuina, ape, pobre tu hangua, a esa cada vez. Pero para todos, para todos, para todos. Por eso que es importante este famoso, el todos, todos, todos es importante porque la comunidad significa todos. No podemos mirar nosotros simplemente nuestro ombligo, no podemos mirar nosotros simplemente, ¿verdad?, nuestros intereses particulares, nuestros intereses de grupo, nuestros intereses personales. Y entonces, por eso comienza luego diciendo, ustedes han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. Distribución. Peñan de yara gracia, ñande ñambojera, pero siempre normalmente ya y puro. La ñande sí, ñande abuela o mío y puro siempre, peñan de yara gracia, peñan de yara gracia. Upeago y seina entero ete, allá huereco esta posibilidad, pero para eso tenemos que abrir los ojos, para eso tenemos que ayudarnos, ñaño pues te voy a ñamboja, peñan de poa lleva, ya yo pues, a pesar ya guatalle. Va a poner que te mina ser avisa. Va a poner que te mina si yo que. Ya guataron ñan diepa. Han oído. Pejen, du gente lo este añan de ñan du peñan de yara gracia mija. De la distribución. Veanla muchas veces ñan de la ñan de pecado y ñan de pues debe. Coñan de sociedad. A veces oí algunas veces. Se ya cero ya perder la ñan de distribución. Da ya distribuir cuay. Da ya poco ahí na peñan de yara ayuda. Pero da ahí porque ñan de tao y tena da ya huereco y capacidad. Entero este ave ñan arando formal. A estado yo mi ñan de mote nonde ajena. O mi hago estado en la hoja que hoy la oye oye formal lleva te tan buere monberigo hoy guaya por Estados Unidos, Harvard, Europa, monberigo. Pero yo hoy güey, a ver que ñan de putin hoy la ñan organiza por a mi llama. Y va a ver ñan organiza y cuente. A ñan de montaje más. A peana y por ahí, a peana la ñan de yara y ñan de ajena. Ustedes, dice, han oído hablar. Ani peñen botado y te porque peñen picua por ahí nada para la de yara o yerura ñande. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este primer domingo del año 2025, 5 de enero, y estamos celebrando la gran solemnidad de la Epifanía. Ñande Ñambojera opea Día de los Reyes Magos, alleva. Entonces, el gran regalo, la gran manifestación de Dios para todas las naciones, para todos los pueblos. Yahweh Mandu Akuri, la primera Epifanía, es para los judíos, es decir, el nacimiento, Dios que se encarna. Estamos de Yara oye acá con el nacimiento, haciéndose incarnis, en la carne, encarnación. Obega tu con angaña de ellas exagina en este domingo 5 de enero, la gran epifanía, pero ¿para quién? Para todos los pueblos, para todas las naciones. Peñan de Yara Andoui solamente para el famoso Oremus, Orecuete, no. Ñan de Yara ou siempre por el ñante. Entero vete, comunidad. Anin que ñandere sarai te peñan de yahuereco ajina como evangelio peñan de yara y añande, jaume añande, upea cojina es para la comunidad.
Pea la ñande, entonces ya entende pona aña muy que veñande con asome, peñandere te pupe, a pese ya guatañas endurire veñande ya la vez acá ñande el evangelio. Bueno, y ahora queridos amigos, estamos con este tercer momento, ¿verdad? Que es desde el evangelio. La tercera lectura la tomamos desde San Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, queridos amigos, qué interesante esta tercera lectura, el Evangelio, ciertamente. Primero nos habla del nacimiento, ¿verdad?, de este niño, es decir, de la encarnación. Peñan de Yara, oñe manifestado, yecuacaya, jagüeyse, ñepununame, a los judíos. Este es al pueblo que tanto tiempo esperaba la venida del Mesías. Ahora viene el segundo elemento, se introduce unos magos de Oriente. Vean de hoy, magos de Oriente, unos sabios de Oriente. Recordemos, queridos amigos, que la sabiduría, según la Biblia, siempre se encuentra hacia el este. Y entonces, ¿por qué estos magos están viniendo del este? Porque estos conocidos, nosotros como le decimos los reyes magos, quiere decir que son personas muy importantes, son sabios, son personas que reflexionan, personas que buscan la verdad. Upeyo la ola ñaneña entendea, mala uva se cae na peña de yara, mala uva, jape ore cua peña pito ume, joña mindu uva se cae na, ¿cuál es el sentido de su vida? En el fondo es, la sabiduría proviene del oriente. Los magos vienen del oriente. Las personas que buscan a Dios, las personas que buscan a este Dios que se encarna, que entra en nuestra historia, se hace parte de nosotros. Vea, entonces solamente se puede manifestar y que tú oye acá para aquel que lo busca. Lando se caen de yara, no ñepia, aino hoy cuajan, no llamaba veñan de yara. Entonces, vamos a vivir como mucha gente lastimosamente estamos viviendo. Allá para la secta, cuera, allá para la protestantismo, cuera, ven, ere, porque ya es acá milagrerismo. Ah, Jesús, que venga, ay, Jesús, peisa ñaina. Porque dañamos en que veñan a punto ume, el hecho de que Dios se encarna en nuestra vida, de que Dios se encarna verdaderamente en el día a día. Usted ve con la ñande, ya lo llega, pero para nadie, pues, hablan de acá, la de puro y la de acá, la de cerebro. Ni entendemos, ay, hoy, araca, eve, veñan de yara, ese valor ya esa cañande. Así que, queridos hermanos, aquí hay una tarea tremenda. Primero, como decían los padres de la iglesia, tenemos que entender el sentido de lo que se nos quiere transmitir. Jaupe, entonces, ñamo ingeriré, veñan de acá, ñañamindu uriré, ubeare, entonces, con angañande ya se cata las famosas ya de estrategias. Upea con la tapejina, ese va la yagüero guatata, coñandeña genduba de cue, a coñandeña moingueva de cue, veñana de punto, umeja yicuama, va a tapere va a yajar. Ahí va a venir la acción, entonces, queridos amigos. Pero primero, tenemos que movernos interiormente, comprender primero. Entonces, el sabio del oriente somos nosotros, pero aquellos que verdaderamente buscan al Señor,
aquellos que se preocupan en conocer quién es Dios. Está con el año que hay televisión, pero viendo en tu se veñan de yarañe en maerube. Porque opocoñan de reja y ñande muy que pende a punto ume en tu que la ñande yara y ande jañe penu que le endurire. En yamindu upe onde con la yamindu ande con la igual ande con la reye pita soana reja anguaisha vaya va peñan de yara oye esa cande pende roga pues depende trabajo depende tu paove oye depende nación pe política o donde sea. Upe ve la ñande yara oye esa acá. O si no, nosotros hacemos, en palabras un poquitito más difíciles, dicotomía. Dicotomía dice separación. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de religión, entonces como si fuese una cuestión mágica. Ya, entonces, bueno, se puede llamar, que esto, hace, tu pa hoy se ahí venía de Yapo, a mondarse Yapo. Hay en cualquier rey, anda, ahí venía de de. La unidad, la persona es unidad. Y eso tenemos que buscar. Y eso tenemos que encontrar. La unidad es esencial y fundamental para poder caminar sanos también. Porque si no, coñan de tabiraipa. Hoy copadan de la bipolar y hay de la psicólogo fuera. Bipolar. Coan ahí bona, coan no hay. Coan ahí bona, no vean yo. A pese de coin. Yo digo, malo me estaba juicio ya, la de acá, abajo juicio ya, a peoto. No, queridos hermanos. Pensar, entender, saber y decir cuál es nuestra opción fundamental. Va el allí potán, va el allá usea moto, va la llevatata, va ese va peñan de yaro, esa cañan de, va el jiruya ñande, haupear ñande, entonces ñan encaramata. Ñande tu puta ese ñande, puta llevata, dale ñan de yara. Siempre tu amígana, serás amígana, pendere y potajarubi. Bueno, así es que ahora viene la segunda partecita, porque ellos vienen y se presentan en Jerusalén. Apemos hoy ya hoy velas apera. Ojo Jerusalén. Ojo acá a este Mesías. Se van junto a Herodes. Y cierto, si uno piensa en la lógica, mona se hará la reirá, mona se hará a palacio, ¿ve? Y ellos se van a Jerusalén, al palacio. Pero ahí no había nacido. ¿Dónde ha nacido? En Belén. Herodes se pone tan mal egoísta y dice, va, él lo iba a coger, no, y me voy a entero de va, él lo iba a coger, precisa que se me va a nacer con mi tagua. Pero él quiere saber simplemente para matar a este niño porque a él no hipotai que otro venga y sustituya. ¿Dónde está el rey de Israel? Bueno, ¿dónde sube? Ah, con la reina, Herodes. Ahí pusimos, ¿cómo el rey? Así con la rey. Amable, no, según la estrella de la profecía, tiene que nacer, ya ha nacido el rey de Israel. ¿Qué? Que se mueva ahí, hasta yucacamos y bueno. Al final se va y miren lo que dicen, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. O sea, el mundo es policía secreto. Tabeo que piensan en la piragüe, tabeo ve cuál ponerse mobo ahí, más vaina vea. A ver, mo veo ponerse. A ver, pero vio a darse caperucita roja a la ajata peruvi, así que tranquilo, pero pemombe se movo yo. Y entonces, y después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y aquí viene lo más lindo y es lo que celebramos. Esa estrella que les guía, queridos hermanos. ¿Cuál es tu estrella? ¿Cuál es nuestra estrella? La confesión, la dirección espiritual, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu compañero, tu sacerdote, tu director espiritual, te guía. ¿Cuál es tu estrella para llegar a Jesús? Pero con la dice, va el añande y purula y catujamuay se añamuay peñan de llana, bebé. Mi estrella, aquí está mi estrella que me guía. Y ahí entonces al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Y hacen lo siguiente, se postran y lo adoran. Queridos amigos, son los grandes sabios, decíamos. Pero sin embargo la sabiduría humana es nada ante la sabiduría de Dios. Este niño que en la humildad está aquí en el pesebre es mucho más sabio que cualquier sabiduría humana. Están allá, pero y ponan pepela llamo ingemi peñan de apuesto un peñan de recoebe y vamos a procurar seguir nuestra estrella. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la Desde el oriente, tres magos van buscando al rey que nacerá. Preguntan en Jerusalén, tan grande rey, ¿en dónde está? A ellos contestan, es en Belén, donde el Mesías debe nacer. Siguen la estrella hasta encontrar al niño junto a su mamá. Y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal, porque ha nacido en Belén el rey que al mundo salvará.
Los Reyes Magos supieron ver al Rey del cielo allá en Belén, que humilde y sin esplendor, en sencillez es redentor. Le llevan oro porque es el Rey, llevan incienso porque Dios es, y mirra porque hombre es también, y lo adoraron a sus pies. Y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal, porque ha nacido en Belén el Rey que al mundo salvará. Nadie del templo ni del poder fue a dar honor al niño Rey, primero lo supieron ver los extranjeros que Israel, quien a Dios busca con humildad, como los reyes lo encontrará. Entre los pobres Él está, y a todo el mundo su luz da. Y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal, porque ha nacido en Belén el Rey que al mundo salvará. Y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Y aparece aquí en el Evangelio la famosa estrella, la estrella que guía hasta Belén a estos magos o sabios venidos desde el oriente. Ya sabía, entonces yo que dice, ¿cuál es el significado bíblico? El significado también espiritual, teológico. El evangelista pone aquí diciendo que es una estrella que les guía. Añandé ya hemos oído cuando estábamos reflexionando con esa tercera partecita del evangelio. ¿Cuál es tu estrella? Ya hemos oído. Entonces ya más o menos ya pilla lento, imaginas, ya hay 40 imaginas, es para las iseta añandé. La estrella que guía nuestro camino, la estrella que nos ilumina. Y bueno, vamos a ir viendo un poco todos los significados. En primer lugar, siempre la estrella ha sido una fuente constante de fascinación. Se llama más lleva, yo concesionero, no sé, acuna y por ahí el aire acondicionado, ahora por ahí el aire acondicionado, mira. Ahora el luro de cuaco y vete usina y te viene en barete y al 2x3 o huejama. Bueno, entonces en ese oscabere que jamás lleva bajo las estrellas. Pero qué lindo eso, ¿verdad? Se manda a bailar, yo quiero bailar, y todo lo mitad, y que a la hora de para, o güero, a la hora de concho, oroñe, no me bebé. Hay gusto, a macanemia y lo mitad, llevamos quitero pa, pero miramos. Y ahí de vez en cuando, en esa oscuridad de la noche, ¿verdad? Roñe monguetá, bella, pugare.
Pero qué bebé allá, ahora caneo a bella, qué más, ahí la último, güey, bueno, y entonces mirando, miren un poco aquella estrella, miren un poco a pedir Shahiro, esa, la famosa estrella fugaz, o Hasama, cosa maravillosa, ¿verdad? Y por eso la estrella siempre tiene el famoso elemento fascinante que nos atrae. Pero eso hoy en día casi los que estamos en la ciudad, ¿verdad? Todo iluminado, ya es agua sube. Allá ve ahí en el monte, en el bosque, y miramos y vemos la gran creación de Dios, la maravilla de Dios encima de nuestra cabeza y que ven nuestros ojos. Entonces, es una constante fuente de fascinación y también es un gran misterio para la humanidad. El gran misterio. Ese es el deseo de llegar a. Y de ahí que viene entonces la tendencia del hombre, ¿verdad? El cielo, decimos nosotros, el llegar en una estrella donde nos guía y donde nos lleva el Señor. Y desde muy antiguo, y la ñandeñonte con la ñañea de esas cosas, sino que la presencia en el cielo ha inspirado también los mitos, las leyendas, siempre hay creatividad. Una profunda conexión espiritual, entonces, queridos hermanos, en las diversas culturas. Y en todas las culturas encontramos eso. En todas las culturas. Donde el hecho de que nos fascina y nos llama la atención y nos lleva a una conexión espiritual. Véale por una vez. Una conexión espiritual. El saber observar, el saber mirar, el saber contemplar y sobre todo el darse cuenta de la gran infinidad, de lo infinito que es el mundo, de lo infinito que es el mundo, de lo grande que es Dios y de lo pequeño que somos nosotros. A eso es donde tenemos que llegar, queridos amigos. De la grandeza del macrocosmos, entonces, llegar a lo mínimo, a el hombre, a nuestra antropología, y quiénes somos nosotros, incluso ante la misma creación. Y la misma creación que es un porotito, ¿verdad? Un porotito frente a todo. Bueno, así que, queridos amigos, el significado de la estrella y su importancia espiritual como este símbolo tan lindo y relevante que tiene en nuestra vida y que aparece justamente hoy en esta manifestación, este día donde ya celebráis esa epifanía, manifestación. Vaya va peña de Yara, oye, cuacaña de apeare con la de ya eguri. ¿Cuál es tu estrella? ¿Cuál es esa estrella que ilumina tu sendero? ¿Cuál es esa estrella que te muestra tu camino? ¿Cuál es esa estrella que te lleva entonces hacia el pesebre, hacia Jesús? Añade, oye, ve. ¿Será que es una buena confesión? Pero hablan de estrellas. ¿Será que es tu papá, tu mamá? ¿Será que es un buen amigo? ¿Será que es tu propio hermano? ¿Será que es tu esposo, tu esposa? Están en la tembire cocuera que son verdaderas estrellas para su esposo, pero muchas veces los esposos y la estrella, ¿por qué? Y porque no quiere escuchar ni sentir esa voz de esa iluminación que le lleva, por ejemplo, y que le invita para ir a misa, que le invita para ir a confesarse. No, anda nomás vos, entender, qué pena, ¿verdad? El no entender el significado profundo de que había sido. Somos comunidad y por lo tanto todos estamos en ese mismo camino. Entonces aquí tenemos que ayudarnos, pero tenemos que ayudarnos para hacer este camino de entrega. Ahora, ¿qué significa la estrella, verdad? De por sí, en primer lugar, no son pocos cuerpos celestes, sino que también simbolizan la esperanza. No son simplemente entonces cuerpos celestes que están ahí. Para nosotros, porque le damos un sentido teológico, le damos un sentido de vida, un sentido antropológico. Todo lo que nosotros hacemos como símbolo y como signo, cualquier cosa, ese es el sacramentum, lo que nosotros vemos, y le damos un significado, sin necesitar mucha explicación. Entonces la estrella de por sí simboliza la esperanza. Es el primer elemento. También simboliza, toda estrella simboliza nuestra guía. Lo cual a veces cañan de la pe. Y puro cometa lleva, cometa. Bueno, eso nos dicen los grandes estudiosos también, ¿verdad? De la astronomía, etcétera. Nos dicen, ¿verdad? Y te hablan
de los cometas. Muy bien, interesante. Como que guían, moto bajoina, pea las apenas, pero otro lo cuena. También la estrella es interesante. Y en muchos poemas, en muchos cantos encontramos la estrella que simboliza la eternidad. Y algunos te hacen esa poesía el día en que le despide a un ser querido, a su mamá, a su papá, a su hermano, a un amigo. Y desde ahora tú serás una estrella en el cielo que iluminará nuestras vidas. Y cuando miro al cielo te veré a ti, que iluminas y que estás desde el cielo iluminándonos. Esta es la poesía. Llego a ese cementerio, ves allá, y entonces escucho muchos discursos impresionantes. Se enteró se me hace, lleva. ¿Por qué? Y porque justamente entendemos que ese es el camino de la eternidad. Vean la eternidad, cada uno de nosotros simbolizados en esa estrella. Entonces, queridos amigos, las estrellas no son solamente, decíamos, cuerpos celestes, sino que también simbolizan la esperanza. Y eso en el sentido cristiano, en el sentido espiritual. Esperanza, peñandilla, huerecoajina, la esperanza, mía, goñandé. Najabeña, y digo la gente, estamos en la espera, entonces, queridos amigos, ahí estamos encontrando, pero hay más significado también, ¿verdad? Porque la estrella es un símbolo, siempre es universal en todas las culturas, ñandé yajesha en las tradiciones de las culturas, ñandé oí, yahuero purajey, ¿verdad? Estrella, estrellita mía, está sobre la estrella, porque también significa la omnipresencia de la vida espiritual de Dios. Omnipresencia. Omni dice todo, presencia. Omnipresencia ¿de quién? De Dios en nuestra vida. Omnipresencia. O esa peña de esa luz, esa estrella que guía nuestro caminar y que guía nuestros senderos. Ahora, el primer significado espiritual para nosotros desde la Biblia podemos mirar, queridos amigos, que la estrella significa guía por una parte y por otra parte significa dirección. Aunque te teñan de Yahshakuri, ¿verdad? En el bloque anterior del Evangelio dice que esa estrella volvió a aparecer. Pero es interesante porque esa estrella desapareció cuando deja de ser tu guía. Porque Pepe derejoaín, peanda ilan de la pena. Entonces quiere decir que esa estrella desaparece de tu existencia, de tu vivir. Después de que ellos hayan recibido esa información, dice de parte de Herodes, porque hago por andu capaita, eloicoa ave moba, loicota cueveajina dice que ha nacido un rey, etc. Y le dicen en Belén de Judá. A Pepe entonces se acuerda, oye, pues no llegó Guatay, ¿qué dice? Y mientras iban caminando, vuelve a aparecer esa estrella. La estrella, la vida espiritual, el camino espiritual, queridos hermanos, es demasiado importante. Apeñan de Yaheshana, apeñan de Yaicuana. ¿Por qué? Y porque justamente, ¿por qué se les considera guías a estas estrellas? Porque iluminan siempre el camino en todo tiempo de oscuridad. En todo tiempo de oscuridad. A cuanto mañe, pues tú lleva a gente veina porque hoy ya acá pone sende y la pena. Ani que se me voy, ani que será allí, ani que será, ani que sé yo que, ani que. Y ni pues tú baitene hoy, pero la aveina, la estrella, que brilla, que te da la luz. Miren que los que siempre al comienzo, ¿verdad? Hay algo moderno, para lavar cuero mía, pero antes tenía y después inventaron la brújula incluso. Pero cómo se guiaban, imagínense, en medio de un océano tremendo. ¿Cómo se guiaban los que navegaban? Por las estrellas. Y eso entonces es interesante, ¿verdad? La Cruz del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Está el Orión, está, no sé, él se entendió y te guía, ¿verdad? Con esta cuestión. Pero siempre te muestra y te va diciendo que guía tu sendero, ilumina tus pasos. Incluso en una noche estrellada, es una noche maravillosa, ¿verdad? Como siempre podemos observar.
Por otra parte, para los antiguos navegantes, como decíamos, las estrellas eran las herramientas entonces esenciales para la navegación nocturna, pues simbolizaban dirección y seguridad. Dirección y seguridad. Por eso, queridos amigos, estábamos diciendo, ¿cuál es tu estrella? ¿Cuál es mi estrella? Una buena confesión, una buena Eucaristía, un buen propósito de caminar según las leyes y los preceptos del Señor. ¿O será que yo prefiero nomás vivir en la oscuridad sin ninguna estrella? Y cuán oscuro, dice, será si eres ciego, cuán oscuro será tu vida. Muy oscura será esa vida si es que nosotros no nos dejamos iluminar por esa verdadera estrella que nos guía y nos muestra la dirección. Aquí nos puso el ejemplo, ¿verdad?, de los navegantes. Un pedazo de esas cañas de las apea, entonces una dirección hacia dónde vamos. Otra parte también quiere decir, queridos amigos, la estrella siempre, desde la Biblia y desde varias culturas, ¿verdad? No solamente la Biblia, porque la Biblia también va asumiendo desde las culturas de otras religiones, de otras civilizaciones, siempre significó también una conexión divina. Conexión divina. Y yo, queridos amigos, como les conté al comienzo, yo pienso que esto es esencial y es así mismo. Yo por lo menos se mandó, ¿verdad? Cuando estaba en ese silencio, en esa madrugada, hacia el cielo estrellado maravilloso. Pero realmente te conectás con Dios. Pero la conexión, como ya dijimos, de la macro naturaleza, del macrocosmos, de lo hermoso, de lo grande, cuán grande es mi Dios, dice esa música, cuán grande es mi Dios. Y así entonces uno entra en esta conexión divina. Pero al mismo tiempo yo les decía que también nos hace entrar en nuestra pequeñez. Porque es tan que seguimos en el pecado original, capítulo 3 del Génesis, que somos o queremos ser autosuficientes. Nañas endusei ababebe, ya posee la ñande, ya posee ande, nañas endusei, entonces la oye añande. Muchas veces preferimos, por ejemplo, cada cubebe, ñande político cuera, ni naña presidente, me ando joya cuera, a la, je suis à Paris, a la Notre Dame, pero ando hoy en el lugar más importante para escuchar a su pueblo. O menos que yo, hoy te tengo que llevarlo ya ucheama y ve. Entonces se dan cuenta, quiere decir que aquí nos falta esa conexión, una conexión. Nos falta observar al mundo, entender la grandeza de Dios, de un ministerio tan grande que Dios nos ha dado, pero sobre todo, ¿saben qué cosa? De lo poco que somos, de lo pequeño que somos. Recuerden, queridos hermanos, todos nosotros somos seres pasajeros. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. También vos que estás ahí en esa política, vos que tenés una responsabilidad enorme. Bueno, hoy tengo una jeta ahí delante de tiempo ayer. Entonces, ella popona, ninguna yemona. Vos que sos papá y que estás al frente, ¿verdad? Ahí de tu familia, de tus hijos. Bueno, y ande ya no hay ahí, maná picolare ya pola iba ahí, maná la dejó detrás de los vicios. Maná la dejó la ñona y no que pega que amor. Bueno, hay tantas cosas, pero aquí nos está diciendo que este elemento y característica de la Biblia que nos presenta sobre las estrellas es esencial. Las estrellas como mensajera, ¿verdad?, de Dios. Mensajera, porque vos mirás y entendés lo grande que es Dios. Es el mensaje que es el que está pasando. Llego a la Dios. Llego a la Anteyara. Pero tú eres una simple criatura. Pero vas a ser feliz en la medida en que vivas tu creaturalidad. En que vivas tu creaturalidad. Entonces, yo que fueran diré de esa manera, dentro de tu creaturalidad, porque sos criatura, no sos Dios. Por lo tanto, ya yo respeta. Por lo tanto, mañana vende yo que iré a reñepiana para que todos verdaderamente caminemos. Anila ya plazate, 6-0 ya perdí. Y bueno, y por último, entonces, queridos hermanos, todo esto también que influencia tremendamente, ¿verdad?, en el corazón del hombre, por la belleza y por la naturaleza que se presenta. Así que, queridos hermanos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Pero por hoy vamos concluyendo con esto. Pedimos al Señor que tengamos nuestras verdaderas estrellas, nuestras confesiones, esa es una buena estrella,
tengamos amigos, personas, familias, hermanos que nos ayuden y que nos guíen por el sendero de la verdad, de la felicidad, de la presencia de Dios. Y les dejo la bendición del Señor en este hermoso domingo y les dejo también las felicitaciones por los Reyes Magos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.